Bolívar. Arturo Uslar Pietri nos presenta a Bolívar como la encarnación de una profunda y oscura crisis del mundo hispánico que se abre con el siglo XIX. Esta crisis se caracteriza por el eclipse de las dos agencias fundamentales de la unidad hispánica, la monarquía castellana y la Iglesia católica. La desaparición inesperada del rey y un desdén filosófico por el catolicismo entre la gente culta llevaron al pueblo español a un caos medieval y obligaron a los criollos de Indias a asumir un papel en la historia universal. La complejidad de Bolívar, armas, letras y visión. Bolívar, según Uslar Pietri, es un alma rica y compleja, cuya psicología es historia. En él, las armas y las letras, el espíritu y la acción, el sentir y el presentir, el saber y el obrar, convivían con una simultaneidad y altura privilegiadas. No fue solo un capitán y hombre de guerra, aunque sus hazañas lo igualan a los más grandes, sino también un fundador, un adelantado capaz de nombrar lo nuevo, crear leyes y tomar posesión. Más allá de sus roles militares y fundacionales, Bolívar fue un pensador agudo. Vio con una claridad sin precedentes la verdadera condición de América y el signo de su fatalidad en medio de las convulsiones de los pueblos y las corrientes del pensamiento europeo. Poseía un excelso don de expresión, equiparable al de los grandes escritores, lo que hacía que su pensamiento se manifestara en una expresión viva y hermosa. Pero, por encima de todo esto, es descrito como una de las almas más cargadas de sed trágica. Bolívar, la encarnación de nuestra América y su esencia hispánica. Para Uslar Pietri, Bolívar se parece a un mundo, y ese mundo, extenso, complejo y arduo, se expresó con plenitud en su alma. Bolívar es nuestra América, entendido y cercano por los pueblos criollos. No representa solo un aspecto o una hora de la historia de América, sino toda su tierra, su pueblo y su tiempo. Su esencia se encuentra en figuras como el Inca Garcilaso, Sor Juana, Túpac Amaru, y en la cultura popular de América, desde los negros del cacao hasta los indios de la coca. Uslar Pietri enfatiza que la semejanza de Bolívar con los capitanes de la conquista no es casual, sino porque tanto él como ellos eran esencialmente hispánicos. Bolívar era un cristiano viejo, criollo viejo, español del Pirineo, que llegó a Indias a través de su abuelo en el siglo XVI, mezclándose con la tierra y recibiendo la sangre del negro y del indio. No es azar que su alma cristalizara en la Venezuela de fines del siglo XVIII, un punto de máxima tensión histórica donde el espíritu español afrontó la crisis de la conciencia occidental en el marco de la contradicción americana. El autor subraya que lo fundamental en Bolívar no era su carácter separatista o revolucionario según los modelos del siglo XVIII, sino la intuición de la realidad tradicional. Su patria no fue un encierro, su patria es la América, pero una América española, homogénea y unitaria. Su ambición más remota era incluso volverse sobre España, una vez libertada América, para libertarla, o para reconquistar el sepulcro de Don Quijote, para rehacer la unidad hispánica. La visión de Bolívar sobre América y la civilización. Bolívar se diferencia genialmente de sus contemporáneos en su comprensión de América. Para él, no había dos Américas, una culta y una bárbara, una urbana y una rural. Sabía que la barbarie rural era el vestigio desfigurado de los ideales de la civilización hispánica. Había una sola América, que debía forjarse y salvarse por sus propios hombres, y que era la autora de su destino. No fue un militar de escuela ni un pensador de sistema. Aunque leyó a Montecucculi, Montesquieu, Rousseau y Locke, sus acciones, como cruzar los Andes, se impulsaban por una inspiración heroica y un sentimiento dramático del destino. Pertenecía a la familia de Pizarro o Juana de Arco. Comprendió que la organización americana era una empresa sin precedentes que requería soluciones propias, a diferencia de la revolución de los Estados Unidos que continuó un sistema preexistente. La crisis del mundo hispánico fue, ante todo, una crisis de valores. Bolívar sabía desde el primer momento que la independencia era solo una fase del problema, la guerra contra los españoles era el inicio de un proceso más largo para la reconciliación de América con su destino. Temía más a la paz que a la guerra, consciente de que los españoles se acabarían, pero el futuro de América era incierto. Sabía que América no era la Nueva España que los peninsulares habían construido, pero también que su historia estaba impregnada de hispanismo. Además, percibía que los ideales políticos y sociales del siglo XVIII francés, la supuesta civilización, eran en gran parte incompatibles con la realidad criolla. El enigma americano y la pasión trágica de Bolívar. El gran tema de Bolívar era penetrar y descifrar el enigma americano. Su acción y pensamiento derivan de la convicción de que no somos europeos, no somos indios, sino un pequeño género humano, poseemos un mundo aparte.
Su pasión, en sentido cristiano, tendía hacia esa identificación mística que permite comprender nuestra América al acercarse a su alma. Uslar Pietri sugiere que Bolívar, en sus aciertos y sobre todo en sus fracasos, encarna esa gran empresa. Nadie ha fracasado con una grandeza tan trágica como él, salvo quizás Don Quijote. Si solo hubiera libertado países, concebido leyes o expresado profecías, habría sido uno más. Pero, como Don Quijote, él es el majadero, el que golpea y maja sobre las almas, realidades y misterios para que el hombre no se duerma ni en el sueño ni en la duda. Puso la esfinge del destino en la cara de América, una figura que, a pesar de su amargura final, siguió impactando al no haber fracasado del todo. La vida de Bolívar, 4 tiempos y un legado literario. La vida de Bolívar, aparentemente, se divide en 4 tiempos. Tiempo de crecer, hasta 1808 los primeros 25 años, de conocimiento, descubrimiento, ensayo y contacto con hombres, cosas, países e ideas. Desde el catecismo del padre Astete hasta el espíritu de las leyes, influenciado por Rousseau y su preceptor Simón Rodríguez, Samuel Robinson, quien buscó educarlo según el modelo de Emilio. Primer viaje a Europa y matrimonio, a los 19 años, María Teresa Toro irrumpe y, con su temprana muerte, desorbita la vida sentimental de Bolívar, llevándolo a Europa con Robinson, donde encontraría su destino. Tiempo de creer, hasta 1819 11 años de lucha y obstinación contra el fracaso. Tras la caída de Miranda y la Primera República, y la efímera victoria de 1813 ante Boves, Bolívar se aferra a las esperanzas contra las realidades, a la intuición contra los hechos, culminando en la campaña del Orinoco y los Llanos, el Congreso de Angostura y la Batalla de Boyacá. Tiempo de triunfar, hasta 1825 6 años de victorias, apoteosis, entradas triunfales, presidencias, Colombia, Perú, la fundación de Bolivia, y la admiración de Europa. Tiempo de llorar, 1826 a 1830 años de desilusión y agonía, donde todo se desintegra. Los hombres y pueblos le dan la espalda, se conspira contra él, se le niega y llama tirano, hasta su muerte en la casa de Joaquín de Mier. Sin embargo, Uslar Pietri matiza que la vida de un hombre tan complejo no es tan lineal. Fracaso y victoria, o contradicción, están presentes en todas sus horas. Se inmoló y sacrificó a un fin inalcanzable, proponiéndose cosas enormes que no logró y realizando sobrehumanas sin medios aparentes. Ejemplos de su grandeza son la declaración de guerra a muerte con un puñado de soldados en 1813 y la convocatoria a un Congreso americano en 1826 para discutir la paz y la guerra mundial. En cuanto a su estilo literario, aunque formado en el neoclasicismo, su prosa tiene un vigor, flexibilidad y ritmo vital únicos para su tiempo. Sus cartas y discursos revelan un don excepcional de expresión, siendo posiblemente el primer prosista hispanoamericano de su hora. A diferencia del estilo frío y retórico de sus contemporáneos, la prosa bolivariana es directa, viva, enérgica y confesional, revelando al hombre verdadero por encima de retóricas y reglas. La herencia de Bolívar, mesianismo y grandeza. Bolívar, nacido en Venezuela en 1783, el mismo año en que Miranda iniciaba su misión de crear un mundo americano libre y unido, y Bello concebía la reconstrucción cultural hispánica, culmina lo que ellos anuncian. Sucre, el mariscal que vence al ejército virreinal, es ese pensamiento convertido en acción. Estos hombres tenían un destino y conciencia colectivos. Los venezolanos de esa época sentían la unidad y los valores universales, transformando su país en una base de operaciones, sacrificado a un concepto y una emoción, la independencia de América, el destino de la libertad, la esperanza del universo. Esta emoción de lo desmesurado, absoluto y glorioso está encarnada en Bolívar, una pasión por la acción y la trascendencia. La tercera parte de la población venezolana pereció en la guerra, la prosperidad desapareció y la sociedad se transformó. Los que enterraron a Bolívar creyeron que habían enterrado el sol de una edad dorada de gloria, pensando que comenzaba una época de sombras. Pero el pueblo, que había dado esas almas, seguía siendo el mismo, con un sentido mágico más vivo gracias a la leyenda de Bolívar. Bolívar lo hizo, para siempre, un pueblo hambriento de grandeza. Las dos pasiones fundamentales del alma popular venezolana, el mesianismo y la igualdad, quedaron vivas y ansiosas, trabajando en su historia.